Muchas gracias, Carolina, por invitarme hoy a estar aquí y por esta jornada tan bien organizada desde la conciencia, desde el alma. Y creo que decías, Carolina, hablabas de la palabra tabú. Me ha encantado, porque hace 10 años esta jornada ni se hubiera planteado. Ni se hubiera planteado. O sea, las pérdidas tempranas no eran ni consideradas. De forma que yo creo que estamos ante un cambio de paradigma en la cultura del duelo, de la muerte, y creo que esta jornada va a poner un punto importante. Sigue siendo tabú, por supuesto, porque que estemos haciendo esta jornada es porque aún sigue existiendo un tabú. Pero quizá dentro de unos años, igual yo ya no estaré, ya no hará falta porque habrá habido ese cambio social y esa conciencia de que realmente un hijo no se quiere más porque pese 30 kilos que porque pese 3 kilos. Ni porque tenga una edad, ni porque tenga otro. Un hijo tiene un peso específico y por supuesto así tiene que tenerse en cuenta. Y decías, la chica, como estaba delante, no sé quién ha comentado. Bueno, Diana, has comentado, dices, no tiene que ser tan difícil. ¿Y qué razón tienes? Llegamos a la Luna y somos incapaces de, aparte de explicarle a una persona que ha habido un cambio tan importante en su vida, que ha pasado de la ilusión más grande a la más grande de las desesperanzas, que le expliquemos precisamente todo aquello que pueda llegar a vivir de forma preventiva, explicarle pues qué es, pues vea, si pierdes mucho. Esto, ¿cómo lo valora una persona? Lo valora desde, bueno, yo es que mi menstruación es, claro, no es objetivo, de forma que sí que hay que ayudar a la persona a informarla en unos momentos que quizás lo que le estamos diciendo no le va a quedar todo porque está en un momento de bloqueo. Y por lo tanto sí que es importante darle unas instrucciones, una información escrita de aquello que le hemos dicho, acompañado de esto. Porque cuando llegue a casa y tenga que revisarlo, pues aquello le ayudará a recordar cosas que quizás ya no recordaba. Y sí, Diana, no tendría que ser tan difícil, ¿verdad? Y que todas las personas que se encontraron con ello, independientemente de qué centro visitaran o qué centro las atendiera, tuvieran la misma oportunidad de ser informadas. Y eso tampoco tendría que ser tan difícil cuando somos capaces de llegar a la Luna. De forma que, bueno, yo quiero decir que vivir un embarazo, una pregunta, ho puc dir en català? O hi ha algú que no l'entén? Sí? Vale. Bueno, pues ya me espabilo. Vivir un embarazo quiere decir que es una experiencia vital, de las más importantes que se van a vivir. Un tiempo de vida llena de cambios, de descubrimientos, de emociones que no se habían experimentado. Esperar a un hijo querido y deseado significa un proyecto de vida conjunto y su muerte significa pasar de la absoluta de las ilusiones a la mayor de las desesperanzas. Esta es una fotografía que hizo Bru Rovira, periodista. Es una mujer que así es como ella se siente, desnuda, y una mujer que acababa de tener una pérdida
gestacional temprana y bueno, pues ella así se mostraba. La muerte de un hijo es el duelo de los duelos. Muerte de un hijo, nadie espera sobrevivir a un hijo. Nadie. Sabemos que puede pasar, sí, pero nadie lo espera que le pase a él. El amor por un hijo va más allá del peso, de la edad. Un hijo es ilusión, proyecto y la noticia, cuando vamos a la ecografía, ¿no? Con aquella ilusión. Mañana tenemos la ecografía y vas allá y el ecógrafo va dando vueltas, el ginecólogo no dice nada, tú que le miras la cara, ya no sabes si mirarle la cara, mirar Son unos momentos en que el aire se puede cortar. Son brutales. El miedo se apodera. ¿Quieres que digan algo? El silencio mata. Y entonces la famosa frase, no hay latido. No encuentro latido. No hay latido. Y en ese momento es que la cabeza ya ha quedado bloqueada, no puede ya ni preguntar. Y entonces esto es una muerte inesperada, es una muerte emocionalmente muy traumática, porque hay una sensación de arrancamiento, de una gran desesperanza. El mundo queda parado, porque ya tenías que a mamá que te había dicho, oye, cuando salgas del hospital me llamas para ver qué tal, Bueno, pues en el trabajo, o sea, el mundo ha pasado de ser en color a blanco y negro. De forma que esos momentos van a ser recordados profundamente como un tatuaje en el alma. En cambio, son duelos desautorizados y de los que no se puede hablar. Porque, bueno, ¿no? O sea, mensajes restando importancia, que incitan a olvidar, como por ejemplo, os tenéis que animar, que sois jóvenes, bueno, ya tendréis más, ¿no? Como una cosa como, bueno, puedes ir a una tienda, ¿no? Y dices, bueno, pues he perdido un pañuelo, pero voy a la tienda y compro otro. No va así, porque cada hijo es único. Por lo tanto, también frases como, qué suerte que estabas de tan poco. Y después, vaya, qué suerte, ¿eh? La suerte. Y dices, ¿cómo resuena eso a alguien que lo acaba de vivir? La suerte. O sea, lo último que piensan es que hayan tenido suerte. De forma que también podemos ver, tenéis que pensar en los demás hijos, hay que tirar para adelante. Cada día, leñe, tiro para adelante. Mira, leñe en catalán no existe. Y por lo tanto eso lo que hace es enervar la rabia, enervar y las personas que han de vivir esta situación, lo que hacen muchas veces es encerrarse en casa, no tener contacto, o la escala de valores va a cambiar. Es un aprendizaje brutal, de forma que hay personas con las cuales ya no van a volver a hablar. Y hablaban, ¿eh? Pero claro, ya no en esa situación. O sea, el que vive una muerte de un hijo, aunque tenga 10 gramos, es tu hijo. Y le están haciendo un juicio de valor. Bueno, es que era tan poquita cosa que no era nada. No sería nada para ti. Para mí era todo. De forma que como nadie lo ha visto, porque cuando no salen del hospital, pues lo que hoy día no se ve, no existe.
Por lo tanto, este es el mensaje. La muerte gestacional, ciertamente lo hemos visto con todos los testimonios en primera persona que habéis presentado, es un impacto emocional, una tristeza profunda por el vacío de una vida esperada y querida. Y aparecen sentimientos de culpa, por ejemplo. ¿Cómo entender que a quienes ya quieres tanto se muera dentro de ti? ¿Cómo lo puedes entender? ¿Habrá algo dentro de mí que no le habrá ido bien? ¿O por qué me ha pasado? ¿Qué habré hecho mal? El sentimiento de culpa es muy antipático y está presente en cualquier duelo. De forma que también aparece miedo, un miedo muy grande porque hay un futuro incierto en un nuevo embarazo. ¿Me va a volver a pasar? Es que el primer embarazo se vive de una manera, pero ya los siguientes, el miedo queda instalado de tal forma que cualquier cosa, ¡bum!, al baño, corriendo. ¡Ay, que no sé qué he notado! Es un embarazo que no tiene nada que ver. Y a veces yo creo que son personas que sí que les iría bien un soporte psicológico, al menos hasta que hayan pasado el tiempo en que ellos perdieron el primer hijo. Porque ciertamente tienen muchísimas dudas, me estaré volviendo loca, esto le pasa a todo el mundo, pero como no se habla, pues se quedan solas. Bueno, con la pareja. Cada visita se va a vivir con ansiedad, una ausencia de ilusión plena como la que había. Ya una prudencia brutal, ya la prudencia forma parte de la vida. Son momentos de pareja, de familia, grupos de duelo, personas que me entiendan. Me gustará estar con personas que hayan vivido lo mismo porque van a hablar mi mismo lenguaje. Es importante el soporte psicológico, acompañar la tristeza y la prudencia, el duelo por un hijo muerto y dar espacio al nuevo hijo, si se queda de nuevo embarazado. A veces se solapa tanto un duelo con un nuevo embarazo que hay como una dualidad, ¿no? Y hay una fecha crítica que es traspasar la frontera de la primera gestación. Karen Kolaski, de la Universidad de Texas, a mí me gusta mucho porque propone el periodo perinatal desde la concepción hasta el final del primer año de vida del bebé. Esa definición, lo que hace es reconocer el impacto emocional y el duelo por todas las pérdidas durante el embarazo. Dicen, no, a partir del 6º mes. Bueno, ¿y si el mío tiene 6 meses menos una semana? ¿Qué pasa? Es distinto. ¿Qué me cuentan, no? O sea, tu hijo tiene el valor y el peso y en tu vida tenga el tiempo que tenga, ¿no? Pero yo creo que es interesante y esto me lo diste tú, Enrique. Me lo pasaste tú. Ayuda en el tiempo de duelo. Acompañar. Dices, bueno, es que no sé qué decirle. Mirad, para acompañar a alguien, sea quien sea, que lo está pasando mal, acompañar es algo muy sencillo. Es hacerlo con unas orejas de elefante y una boca de hormiga. Y nunca os vais a equivocar. Porque si damos nuestra opinión de cosas que no hemos vivido, seguramente que nos vamos a equivocar. Por lo tanto, son decisiones que trascienden y que recuerdan. Es importante tener una instantánea. Una instantánea. Eso se tendría que hacer en todos los centros, en todos los hospitales, por más pequeños que fueran. Él es Marc. Digo es Marc,
porque Mark sigue vivo dentro de su familia. Era, pues es. Y Mark nació con 16 semanas. Entonces, ¿qué pasó? Los papás, en aquel momento, la mamá no lo quiso ver, no estaba en condiciones. Y claro, hay momentos en que lo ves en aquel momento o se te acabó. Bueno, ya se lo dijimos, sí lo quería ver. Pero las personas hacemos una evolución. Y quizás, ahora no lo puedo ver, pero quizás mañana, dices, mira, tienes una semana para si quieres verlo, nosotros, ay, que tampoco cuesta tanto, ¿eh? Bueno, pues resulta que el papá médico llegó un momento en que ella quería verlo. Y entonces quería verlo, pero lo quería enterrar. Primero no lo quería ver, pero sí que lo querían enterrar en el espacio del cementerio. Pero claro, con 4 meses no es nada. Pues entonces iniciaron un trámite judicial. 2 años. 2 años. Primero les desestimaron. El padre hizo el duelo como un jabato, luchando por ello. Él no lloraba, pero él hacía su duelo de esa manera, porque él quería visibilizar, él necesitaba tener a su hijo, darle la importancia que realmente tenía. Y entonces nosotros lo que hicimos fue guardar el cuerpo de Mark en el servicio de anatomía patológica, que de verdad les aplaudí y se lo agradecí enormemente, porque realmente era algo muy especial que lo hicieran. Llegó un momento que yo les fui acompañando en su duelo durante los 2 años y llegó la resolución y una jueza dijo, lo podréis enterrar. Y entonces ella, la mamá, me dijo, me gustaría verlo, pero no, si pudieras hacerle una foto. Y entonces le hice esta foto, alguna otra, y cuando las tuve, le dije, ¿las quieres ver? Dice, no, pero no las tires nunca. Mira, aún se me ponen los pelos de gallina. Fue bonito. Y por lo tanto, es importante, por ejemplo, preguntar, ¿no? ¿Habíais pensado un nombre? Claro, cuando yo era pequeña y mi abuela tenía conejos, ella siempre me decía, juega todo lo que quieras con los conejos, pero nunca les pongas nombre. Porque ella los mataba para poder comer, ¿no? Claro, cuando tú pones nombre a alguien, ese alguien ya forma parte de la familia. Y eso es importante. Yo no lo entendía hasta más mayor. Pensaba, bueno, no me dice que no les ponga nombre porque como todos se parecen, pues, ¿no? Yo pensaba eso. Pero ella era una mujer muy sabia y decía, no, porque como le ponga nombre, es que no nos vamos a poder comer al conejo. Entonces, ¿creéis que le hubiera gustado? Esa frase me encanta, porque ¿le hubiera gustado tener un nombre? O sea, ya no han de pensar ellos, es que ya se ponen. Y dice, claro que le hubiera gustado. No he conocido a nadie que diga, no. O sea, y ese es el momento, ¿no? En el informe de Mamanita, que hacen un gran trabajo, dice que 2 de cada 10 padres, madres tienen una fotografía. Pues eso hay que ir viendo que va cambiando, que desde los hospitales tener una instantánea en ese momento con la mamá, con el papá, y Norma Grau pues hace un trabajo increíble, tiene una lista de espera increíble y en cambio hace 10 años Norma Grau pues no tenía prácticamente trabajo porque encima
el trabajo que tenía era poder acceder a los hospitales. A acceder. Porque un bicho raro. Un bicho raro. Un bicho raro como yo, que hay médicos que no quieren subir en el ascensor conmigo. Bicho raro. Yo para mí que me ven con la guadaña o algo. Pero realmente veo que vamos cambiando poquito a poco y en la interrupción del embarazo, mirad, ¿cómo vamos? Mal. Mirad, como esto ya habéis presentado, creo que muchos testimonios, creo que sería uno más y creo que vamos a ir hay el estado de shock, el sentido de culpa. Es un momento en el que ellos se les pide, por una enfermedad de su bebé, pues que pongan punto y final a la vida. Solo quiero decir una cosa, y es que no estamos preparados para decidir poner punto y final a la vida. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque son personas que van a estar viviendo un proceso de duelo muy complicado. Después de la muerte de nuestro hijo, en un primer instante la vida dejó de tener sentido. No queríamos saber nada de nadie. Deseábamos no salir nunca más de aquella habitación. Más tarde nos dimos cuenta que acabamos de empezar los peores momentos de nuestra vida. Los dos estábamos en estado de shock. En una semana nuestras vidas habían cambiado para siempre. Pasamos de la ilusión y la alegría de ver a nuestro hijo por primera vez al dolor y la desesperanza de perderlo. Cuando mi hijo murió, sentí como si me hubiesen arrancado alguna cosa y, en cierta manera, su muerte fue la mía, porque una cosa muy profunda en mí murió con mi hijo. O sea, yo creo que ya no hace falta añadir nada más, ¿no? Estas son una de las que he visto, los tatuajes, qué maravillosos que llegan a ser. Porque, claro, tu hijo no ha salido del hospital, nadie lo ha visto, pero como madre, como padre, yo necesito visibilizarlo. Sí que está. Y lo grabo y lo tatúo en mi piel. Porque no es porque a mí se me olvide, es por si alguien me pregunta, le podré decir, es mi hijo. Y bueno, un embrión, un feto, un bebé nacido dentro del hospital, pues dificulta que la familia pueda, si ya es difícil que puedan los padres, imaginaros, el tiet, el abuelo, los hermanos, bueno. Y el duelo de los abuelos es un duelo silenciado y secundario, porque es un doble duelo, porque tiene el duelo por la muerte del nieto o de la nieta, porque ellos ya se habían hecho la idea de proyección como abuelos, ya se habían formado y creado la vida con él, con planes de futuro, soñaban con verlo crecer, cuidarlo. Si es que cuando te haces mayor es el mayor sentido de la vida, y también un doble duelo porque ellos lo que padecen es por sus hijos, por su hijo, por su hija, porque querrían aligerar ese sufrimiento tan grande y sienten impotencia porque no lo pueden hacer. De forma que hay un nulo reconocimiento social por el duelo de los abuelos y hay una gran contención de los sentimientos de ellos. Prácticamente solo lo hablan entre ellos. Los abuelos necesitan ese reconocimiento de su duelo, poder expresar los sentimientos con la familia y con los amigos. Pues mira, lo estamos pasando mal, tal. Tener unos lugares de escape, de salida. El tiempo de duelo y entender lo que sienten, por qué lo sienten y sobre todo por quién lo sienten. Y poder hablar de su nieto, de su nieta. Claro que sí, porque seguirá existiendo en su vida. Esta fotografía es de
de una muerte temprana de unos gemelos, y los papás pues me cedieron la fotografía. Y el duelo de los hermanos. Los hermanos. Porque igual ese bebé, ese feto, ese embrión tenía hermanos. Y una de las cosas que les cuesta de entender es cómo se ha podido romper si no se había estrenado aún. Claro, fíjate tú. Entonces, les preocupa a los papás. ¿Y cómo les vamos a decir a los niños que lo que ha pasado? ¿Cómo se lo vamos a decir? Un niño está preparado para la más dura de las noticias. Lo que no está preparado es para una mentira. Un niño, por pequeño que sea, nota y percibe en el ambiente de su familia cambios. Y válgame Dios que los hay. Y ellos preguntan, ¿qué pasa? Ese momento, cuando ellos preguntan, es el momento en que le hemos de explicar. Pero es que van a preguntar, pero no le vamos a decir, dar una noticia si ellos aún no han preguntado. Pero nos ven tristes, nos ven apagados. Claro que van a preguntar. Todos preguntan. ¿Y qué necesitan? Pues explicarles la verdad. Porque cuando una persona pregunta es porque quiere saber la verdad. A cualquier edad, ¿eh? Si un niño pregunta es la confirmación de lo que quiere saber. Por lo tanto, podemos decirle, darle la noticia, pues mira, ha pasado esto, no sabemos por qué ha pasado, y esperar, no darle más información y esperar, decir, ¿tienes alguna pregunta que hacerme? Igual está tan en shock como los padres cuando recibieron la noticia, pero su cabeza empezará a dar vueltas y a tener ideas y a hacer preguntas, se le van a acumular. Que se les permita expresar lo que sienten sin juzgar y tener en cuenta el sentimiento de culpa, porque buscan más que los adultos qué parte de culpa han tenido. Igual mamá, que me dijiste, cuidado, ay, que me has dado un golpecito. Mamá, igual hay que sacarles este sentimiento de culpa porque es que van a crecer con él. ¿Qué necesitan? Estar integrados en la familia. Aconsejar a los padres que los hermanos participen de si hay un ritual, una despedida, que puedan hacer un dibujo, que puedan decir unas palabras, que puedan encender una vela, que puedan escoger un peluche, lo que quieran, hacer una cajita, ahí, bien, que puedan llorar sin esconderse. Ellos no se esconderán si no ven a los adultos esconderse para llorar. Y eso es una lección de vida importantísima. Mantener el recuerdo del hermano. Es que qué importante es esto, porque le ha pasado a él, pero también me podía haber pasado a mí. Entonces, tampoco hablarían de mí. Por eso es importante hablar de él o de ella. Por lo tanto, reconocer este vínculo les ayuda a construir una identidad familiar completa y que ese hermanito ocupa un espacio dentro de la familia. Y cuando quieren saber si el niño, porque lo preguntan, ¿ha tenido dolor? ¿Lo ha pasado mal? ¿Eso de morirse? Claro, ¿qué les dices, no? Pues una de las cosas que hemos visto que va mejor es decirles, mira, es verdad, ha tenido una vida corta, muy cortita, pero ha estado tan rodeado de amor que eso es lo que le ha llegado. Explicar que dentro de la barriga de mamá, él olía a mamá, el olfato es el primer sentido que se desarrolla, y
igual escuchaba ya el latido del corazón de mamá, y dentro de la barriga de mamá no tenía ni frío, ni calor, ni hambre, ni sed, ni miedo, ni dolor. Por lo tanto, no ha padecido. Es como se ha parado el corazón y ha sido pues una muerte muy dulce. Y ellos eso lo entienden perfectamente. Aquí os pongo este ejemplo de Patricia, que ella tenía un embarazo a término y le practicaron una cesárea. Y ya tenían a Biel, su hijo, y tenían, Biel era muy pequeñito cuando nació Keral, por una vuelta en el cordón. Entonces, bueno, pues Patricia empezó pues, con muchas complicaciones, bulimia, tratamiento psiquiátrico. Le dijeron en el hospital, un hospital muy pijo, le dijeron, mira, ¿sabes qué? Que mejor que no lo veas, que está muy macerada. Oye, macerada, esta palabra no es una palabra muy habitual, macerada. Y dice, y si tenéis un panteón, os la podréis llevar. Digo, oye, yo no sé cómo vais de panteones vosotros. Pero claro, ella, en estado de shock que estaba, pues llevaron el cuerpecito pues, a un lugar pues, bueno, hay varios, ¿no? Entonces, al cabo de 2 años, que estaban queriendo darle a Keral ese espacio de amor que no había podido darle, 2 años, a los 2 años se pudo abrir el nicho. Y esa es la fotografía de la familia completa. 2 años después de que Keral muriera, eso es en los servicios funerarios, y pidieron que querían tener a Keral en brazos, claro, se les puso el pelos así. Y me llamaron, mira, Josa, que nos ponen pegas. Bueno, pásamela. Bueno, simplemente es un problema pues, de estigma, que habéis dicho vosotros, estigma. Entonces, lo que quiero decir es que Biel ha hecho su trabajo de recerca, de bachillerato, hablando de la muerte y el duelo. Y lo ha dedicado a su hermana. Yo digo, Dios, qué bonito. Eso es bonito. Y dices, bueno, pues vale la pena integrar a los niños, por supuesto que sí. Y los rituales, pues son puentes de amor. Aquí tenéis esto. Tiene un valor brutal. Porque este niño resulta que tenía, eran gemelos. Y entonces la hermanita ya no creció, no creció, solo creció él. Y al nacer, bueno, pues le dijeron, ¿no? Pues se lo dijeron, y bien, eso estuvo muy bien. Mira, tú hubieras tenido una hermanita, pero no creció. Y un tío suyo, para hacerle la gracia, le dijo, ¿seguro que le diste una patada? Madre mía, se sentía el asesino de su hermana, ¿eh? O sea, es que, ¿cómo podemos no hablar de la muerte y en cambio ser capaz de decir una cosa así? Bueno, pues cuando hicimos un taller en la escuela, hay un espacio donde te dibujo porque te quiero, espacio para el recuerdo. Ese espacio ellos lo tienen para dibujar a todas esas personas o mascotas que, aunque hayan muerto, ellos creen que merecen estar en ese espacio. Aquí vemos, espera, Sí, va. Un poquito. ¿Veis? Aquí es otro niño que se dibuja él.
Y aquí a su hermana, que no hace tan buena cara, pero a su hermana. Bueno, pues él no solamente hizo el dibujo, sino que hizo con unos clips, le escribió unos mensajes a su hermana, porque hablamos. Él, yo sé que su tío le dijo esto porque él lo expresó, lo verbalizó. Y entonces cogió y yo le dije, mira, tu hermana, nadie se muere por una patada. Nadie. Tu hermana seguramente pues no estaba tan sana como tú estabas. Y por lo tanto, lo que tú ayudaste a tu hermana en esos momentos, no te lo puedes ni imaginar, porque ella no se murió sola, se murió acompañada. Y entonces, él hizo esos clips, hizo unos mensajes, fijaros cómo hace la cabeza, los mensajes, no, los mensajes nadie los vio, pero el cuerpo y la cabeza llevan los mensajes. Eso es un tesoro. Y me imagino cuando llegó a casa y pudo enseñarle esto a mamá y a papá, pues, y explicárselo, pues para él fue muy importante. Aquí pues vemos las cajas también, qué importantes son. Los niños también pueden participar. El álbum, los álbums, claro que sí. Y un álbum con el predictor, claro que sí. Y con la ecografía, que ahora unas ecografías que parece que son, bueno, con una gran definición, los álbums, qué importante es. Y entonces en el hospital, por ejemplo, que eso ya lo hacen, nosotros no lo hemos copiado, no ha sido, ponemos una mariposa delante de la puerta para que sepamos que ahí hay unos papás que están viviendo una situación importante. Y bueno, tenemos el día 15 de octubre, que es el Día Internacional del Duelo Perinatal y Gestacional. Nosotros este día pues en el hospital se conmemora y los papás pues cuelgan mensajes, fotografías, etcétera. Y también decir que hay desde el año, espera que no me quiero equivocar, desde el año 2018, que la primera ciudad que tuvo la iniciativa fueron los padres de Calaf, bendito pueblo, que hicieron un espai d'empremtes. Es un espacio que lo que quiere es ofrecer un entorno de soporte y de confort a las personas que han sufrido una pérdida en estas etapas de la vida, la muerte gestacional o prenatal, o neonatal o la muerte perinatal, da igual, cualquier etapa. Y ahora son Calaf, Cervera, Castelldefels, Lleida, Sitges, Vilanova, la Geltrú, Igualada, Caldes de Montbui, Tàrrega, Sant Vicenç dels Horts, Sant Just d'Esvern, Viladecans, Prat de Llobregat, Barcelona, Montjuïc, Sant Cugat, Ripollet, Montcada y Terrassa. Y se van sumando, y se van sumando, y se van sumando. Por lo tanto, qué importante que es esto, y me gustaría terminar con una frase que dice: habla si tienes palabras más fuertes que el silencio, de lo contrario, guarda silencio. Eso es lo que necesitan los padres, las madres, pues, para acompañarlos en ese momento de sufrimiento. Muchas gracias y si tenéis alguna pregunta y yo os la sé contestar, pues la voy a contestar si queréis. Bueno, muchísimas gracias, Yusa. Tenemos un minutito para preguntas, comentarios. No sé si... Sí. No es una pregunta, solo que me ha encantado escucharte y como profesional, matrona, como madre y como mujer, adoré cuando ese libro está en mi mesita, no por nada, pero yo también moriré,
porque no lo he podido recomendar más veces y cuando cualquier persona me contacta para decir que tienen algún familiar, ¿no?, que ha fallecido y tal, o sea, agradecí tanto que alguien escribiera sobre cómo cómo tratar la muerte en los niños, que me pone el pelo de punta y estoy contentísima de haberte escuchado, de verte y bueno, y de seguir recomendando este libro que yo creo que aunque pasen los años, creo que es igual de útil que yo creo que cuando la primera vez que lo leí. Por tanto, muchísimas gracias por tu aportación a este mundo del duelo y bueno, no voy a decir de la buena muerte, pero al menos de poder hablar de la muerte, que es muy, muy importante. Gracias. El libro de la buena muerte, que es escrito, es distinto porque es un libro el cual yo creía que nunca saldría publicado, nunca. Y cuando le pedí a Angie Carmelo que escribiera el prólogo, le dije: Angie, estás escribiendo un prólogo para un libro que seguramente no va a salir nunca, porque es un libro demasiado abusarat, atrevido. Entonces, ella dijo las palabras que fue: si tiene que salir, el día que tenga que salir, saldrá. Y bueno, pues casualidades que pasaron, que no hay casualidades. Entonces, pues es un libro que recoge durante 20 años, desde pues una experiencia cercana a la muerte que viví, que nunca la había podido explicar porque yo creía que nadie más lo había vivido lo que yo viví, porque nadie lo explicaba, nadie. Y entonces yo pensaba que yo era rara. Claro, con 12 años, pensar que era rara, pues es durillo. Y hasta que hubo una persona, un mosén, que me dijo: usted y yo hoy nos hemos de conocer, nos teníamos que conocer. Y yo pensé: rarito, a ver, ofició un funeral para una amiga nuestra, y aquí había la caja, y se pasó el funeral, y Lolita, y qué bien te lo has hecho en la vida, Lolita, y tal, y que te gustaba, y tal, y pam, 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 pam. Y nosotros como si fuéramos setas. Y pensé, qué bonito, ¿no? Porque eso no pasa nunca. Siempre se hace así, y aquí, al que se le dedica la fiesta, por decir algo, pues, bueno, entra con la caja, sale con la caja y ya está. Y pensé, hombre, pues una cosa que se hace bien, hay que decirlo. Y fui a decírsela. Y entonces me dijo eso. Dice: mire, es que nos ha gustado mucho. Dice: es que Lolita está ganando. Y entonces él me explicó que había tenido una experiencia cercana a la muerte hacía un año, un infarto, y él salió de su cuerpo y vio desde arriba exactamente todo lo que iba ocurriendo, lo que hablaban, lo que tal. Y entonces incluso acompañó al médico a explicar a su hermana y a su cuñado lo mal que estaba. Y luego ya ¡pum! Y despertó al cabo de un mes con un dolor muy grande en el cuerpo, terrible. Pero él explicaba lo bien que había estado viendo, como si sabía que era su cuerpo. Pero luego, la paz. Bueno, él explicó esto y entonces dice: claro, pues comprenderá que Lolita está aquí. Digo: pues mira, otro raro como yo. Y me dijo: usted, a mí el bispado me tiene prohibido que yo pueda hablar de eso. Pues, por favor, a todo aquel que pueda explicárselo, hágalo. Y digo: pues ya está. Y es uno de los testimonios que hay en el libro, aparte pues que hay muchos más, y con mucho cariño yo les agradecí pues que tuvieran esa generosidad de explicar algo que nunca se explica a nadie. Y perdónate que he interrumpido a alguien. No, no, creo que no. ¿Alguien tiene alguna pregunta o algún comentario? ¿No? Bueno, le damos un aplauso a Chusa entonces.